iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus plataformas en YouTube, tanto del Ministerio para la Cultura como de la Fundación Compañía Nacional de Música. El joropo es un patrimonio cultural del pueblo venezolano, que por más de 200 años ha sido uno de los elementos constitutivos de nuestra identidad como sociedad y como nación. El joropo se piensa, se toca, se canta, se baila y se vive en todos los rincones del país, desde el oriente y el sur, pasando por el centro y los llanos, hasta el occidente de Venezuela. El joropo es una tradición histórica y popular que se manifiesta como una cultura musical muy amplia y diversa. Con estas jornadas Venezuela Vive el Joropo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura busca divulgar los análisis y reflexiones de un grupo de cultores, investigadores musicales y especialistas en torno a los orígenes, características, expresiones y retos actuales que vive el joropo venezolano. Ya con esta estamos llegando a 6 sesiones del joropo y esto parece que pica y se extiende. Debemos recordar que esta iniciativa surgió a raíz de un encendido debate que se viene realizando en las redes sociales en torno a la identidad patrimonial del joropo y a la posibilidad bastante lejana de que algún otro país quisiera apropiarse de esta manifestación cultural como patrimonio cultural de su país, de ese país, ¿no? Para ello hemos estado invitando, como decía en la introducción, a especialistas, investigadores, pero también a cultores y referentes comunitarios que nos han hablado desde su punto de vista, no solamente de la historia, de la larguísima historia que tiene el joropo como una manifestación en Venezuela, sino también de por qué el joropo es una manifestación profundamente venezolana, además por el carácter de fiesta comunitaria y campesina. Hemos tenido también la participación de representantes de entes que precisamente trabajan el tema patrimonial, el tema del patrimonio inmaterial y el tema de los reconocimientos internacionales de nuestros patrimonios culturales. Tuvimos a Héctor Constante, nuestro representante de la UNESCO, tuvimos también con nosotros a Benito Iradi, que es el presidente del Centro de la Diversidad Cultural. Y hoy precisamente tenemos como invitada, como primera invitada de esta sesión, a Dinora Cruz, que es la presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, que también tienen una enorme responsabilidad en lo que tiene que ver con la vigilia, la protección, el seguimiento que se debe hacer para todas nuestras manifestaciones patrimoniales. Antropóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en etnología, mención etnohistoria de la Universidad de los Andes. Es presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, eso ya lo había dicho, y anteriormente también trabajó en la Fundación de la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del municipio bolivariano Libertador, Fundapatrimonio, y en el Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Fundación Museo de los Llanos del Joropo en su diversidad como Patrimonio Cultural Venezolano. Bienvenida, Dinora Cruz, entonces a esta, la 6ª sesión Venezuela Vive el Joropo. ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ismael, qué bueno que estás con nosotros. Escuchar a Ismael siempre es un placer, un gusto. En primer lugar, lo primero que hay que agregar es que el joropo es Venezuela. El joropo en su diversidad es Venezuela. Yo creo que eso no debe caber la menor duda. En Venezuela, el Instituto de Patrimonio Cultural en el año 2014 reconoce como patrimonio cultural de la nación al joropo tradicional en su diversidad, entendiendo que el joropo en Venezuela no es un solo joropo. Está el joropo oriental, el joropo central, el joropo llanero, el joropo andino, y además cada uno de esos joropos tiene a lo interno diferentes variedades. Está el joropo yabajero, está el joropo coloniero. O sea, lo importante es que en Venezuela no hay un solo tipo de joropo, como
es este país de diversos, así también es el joropo, y por eso para nosotros y para el mundo entero se debe entender que el joropo es una manifestación eminentemente venezolana. La declaratoria que se hace al joropo tradicional en su diversidad requiere de un plan de salvaguardia. Ese plan de salvaguardia es lo que efectivamente garantiza no solamente la protección, sino que garantiza también el futuro de la manifestación. Ese plan de salvaguardia no se hace desde el Instituto del Patrimonio Cultural solamente, o el Centro de la Diversidad en este caso, sino que se hace con todos y cada uno de los representantes que son portadores patrimoniales del joropo. Nosotros iniciamos en el 2014 el plan de salvaguardia y en este momento hemos iniciado un proceso de consulta pública para completar todo el proceso del plan de salvaguarda. Entendemos que el plan de salvaguarda solamente se puede hacer con los portadores patrimoniales y para este fin hemos puesto a la disposición una cuenta de correo electrónico que es ipc.joropovenezolano@gmail.com, y vamos a colocar a partir del día de hoy en todas nuestras redes el documento de la declaratoria y los documentos que hemos elaborado para el plan de salvaguarda, para que sea discutido, sea refrendado y sea trabajado por nuestros portadores. Las declaratorias, si bien son importantes para el país, consideramos que lo más importante de la declaratoria es el plan de salvaguarda, o de salvaguardia, en este caso de patrimonio inmaterial, porque es lo que le da viabilidad a estas manifestaciones culturales. Creo que es importante destacar que en el Instituto de Patrimonio Cultural están las puertas abiertas para todos los portadores patrimoniales y para todas las personas que deseen participar en esta consulta pública del plan de salvaguarda. Es importante también que el joropo, la gente tiende a decir cosas sobre el joropo, pero el joropo es una manifestación que además representa a la venezolanidad. Respetar y resguardar el joropo como un elemento venezolano es un acto de soberanía. Y en este momento donde estamos siendo atacados, y estamos siendo atacados en los elementos fundamentales de nuestra identidad cultural, por eso que debemos nosotros confirmar y reconfirmar que el joropo es Venezuela y es nuestra identidad cultural, el joropo en su diversidad cultural. Y bueno, estamos disponibles en el Instituto de Patrimonio Cultural a través de la cuenta que ya la cuenta de correo que ya les indiqué, ipc.joropovenezolano@gmail.com, y en todas nuestras redes sociales, en Facebook, IPC Cultural, en Instagram, @IPC Patrimonio, en Twitter, @redes IPC. Ahí están colgados todos los documentos que tienen que ver con la declaratoria, la ficha y el plan de salvaguarda. Muchas gracias. Gracias, Dinora. Dinora, para precisar un poco, el joropo fue nombrado patrimonio o bien de interés cultural de la nación, ¿en qué año? En el año 2014, el 28 de marzo del 2014, en la Gaceta Oficial número 40382, está declarado el joropo tradicional en su diversidad. Perfecto, que ese fue a su vez el año que se decretó como Año Nacional del Joropo, ¿correcto? Se decretó, sí, exactamente, se decretó el Año Nacional del Joropo, y la Asamblea Nacional en ese momento también lo decretó Patrimonio de la Nación, a través de la Asamblea Nacional. Ratificó la declaratoria del Instituto de Patrimonio Cultural. Exacto. Es importante tener en cuenta estos datos para que todos nuestros cultores, nuestros referentes, nuestros investigadores sepan que desde el Estado venezolano ya desde hace varios años que se han tomado estas medidas, estos reconocimientos que son, como bien lo dijo la profesora Dinora, el punto de partida para una serie de medidas de salvaguarda de esa manifestación que es el joropo venezolano o los joropos venezolanos. Ahora tenemos nada más y nada menos que como segundo invitado al maestro Ismael Querales. Ismael Querales, músico, cantante, compositor, arreglista e investigador de las culturas musicales venezolanas.
desde 40 años se ha dedicado a la investigación y profundización sobre los saberes de la identidad venezolana. Es fundador e integrante de la agrupación Un Solo Pueblo y de las siguientes agrupaciones e instituciones: Cantoría Popular Venezolana, Pasacalle, Rucaneo del Mavil y la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Cultura Tradicional, Funda Tradición. Es también integrante de la Orquesta Típica Nacional, Patrimonio Cultural de la Nación. Querales ha realizado de manera especial una investigación minuciosa en torno a las bandolas venezolanas, explotando sus posibilidades y recursos para lograr establecer nuevos parámetros conceptuales dentro de la música tradicional. Es la quintola, que es una especie de bandola de 5 órdenes simples, 5 cuerdas. Lleva en su haber más de 30 producciones discográficas y ha grabado a los más importantes referentes de la música tradicional venezolana y otros músicos también de talla internacional. Su carrera lo ha llevado a diversos países de América, Europa, Asia y África. Y también ha sido formador de nuevas generaciones de bandolistas a través de la Fundación Vigor y la Escuela de Cultura Popular Otilio Galíndez. El tema que nos propone el maestro Ismael Querales es las bandolas y los bolos. ¿Es correcto, maestro? Bienvenido. Es correcto, hermano. Bueno, gracias por la invitación a esta serie de programas tan importantes en este momento, con esta discusión tan árdua que hay con el hermano país de Colombia, ¿no? La mayoría de los investigadores que han participado y que han dado sus estudios, han hablado sobre sus investigaciones, en toda esa polémica que ha habido en las redes sociales y aquí en este programa especialmente, hablan de que el joropo, por supuesto, es venezolano. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Su génesis en Venezuela. Ahora, que haya llegado a otros sitios llevados por venezolanos o de colombianos que en cierta época, cuando había mucha violencia en Colombia, pasaron a Venezuela y cuando volvieron se llevaron esa herencia, esa tradición venezolana, la adoptaron. Pues. Pero lo que yo no es que lo critique y no esté de acuerdo, porque es correcto que el arpa entró de Venezuela hacia Colombia, pero la bandola también, y antes que el arpa. Porque, como ustedes saben, la cultura europea, y que a su vez trajo a la gente, a los africanos, a los afrodescendientes, a los africanos, y de alguna manera sometió aquí a los originales, los sometió, y se convirtió en la cultura dominante. Pues. Pero en los primeros viajes, estos viajes tan largos desde de Europa para acá, eran unos viajes muy tediosos. Y en esos barcos traían, había marinos que eran músicos y, por supuesto, contrataban a músicos que se dedicaban a eso, se dedicaban a animar las fiestas. Entonces, animaban estos largos viajes. Y en esos viajes no vino el arpa primero. ¿Por qué? Porque los europeos tenían que aprovechar el mayor espacio posible en las embarcaciones. Y las arpas ocupaban mucho espacio y mucho peso, además. Entonces traían instrumentos, además que la mayoría de los conquistadores, los que vinieron de España, eran gente del pueblo. No era la clase aburguesada o la clase alta o los que mandaban, sino el pueblo llano, el instrumento popular entre el pueblo llano en ese siglo, en esa época que vinieron los españoles a América, era este que está haciendo yo aquí, exactamente este que estoy aquí. Y el 4, la guitarra renacentista de 4 órdenes simples. Ese es el instrumento que cargaban los conquistadores, ¿no? Esos ya eran
muy aburridas. Pues. Entonces, para animar a la tripulación, ya. Esos fueron los primeros que llegaron a América. Y cuando tú entras a tierra firme, cuando tocas tierra firme y quieres conquistar y quieres penetrar, no lo puedes hacer con un arpa, ¿no? Tendría que ser con instrumentos que fácilmente lo puedes pegar en una bolsa o un porro, lo que hubiera en esa época, y montarte en tu caballo o a pie y conquistando y sometiendo. Y ahí todavía no existía el mestizaje, no se había formado el mestizaje, porque eran nada más los europeos y los aborígenes, los propios, los originales. Cuando hay los primeros asentamientos importantes, por ejemplo, Cumaná, que es la primera ciudad de América, es que empiezan, sobre todo la iglesia, a traer las arpas, porque eran instrumentos que se usaban en la iglesia. Estaba prohibido usarlo en la calle. Cuando usaban en la calle el pueblo, eran estos instrumentos, eran más populares, eran rechazados por la clase. La clase que le gustaba o que estudiaba o que practicaba era la música de arpa, con esa música barroca, donde notamos en el Joropo Central mucha herencia de eso. Entonces, cuando hay los primeros asentamientos, por supuesto hace falta traer mano de obra, mano esclava, que nos trajeron los primeros africanos, porque los indios eran más difíciles de meterlos, no se dejaban, preferían morir que esclavizados. Entonces, bueno, ahí empieza el mestizaje, pero en el pueblo sobre todo, donde empieza la cultura popular, porque la clase alta no compartía, no se ligaba por decirlo de una manera con la clase popular. En algunos casos, además, pero no era lo común. Pues. Entonces, esa música que hacía el pueblo con esos instrumentos populares, como la bandola, como el cuatro, empezó a formar ese mestizaje de donde viene el joropo, que anteriormente no se llamaba joropo, es una palabra caraqueña que utilizaron para ponerle nombre a muchas formas de esta música. Entonces se llamaba golpe y pasaje, y toda la revuelta también, la revuelta mirandina aragüeña del Joropo Central. Entonces se llamaba golpe, inclusive hay uno al tuy y usan más la palabra golpe que la palabra joropo. En el llano, en la mayoría del llano venezolano, que es el joropo más joven, todavía aún los mayores dicen golpe, muy poca gente usa joropo. Y un caso claro es el estado de Lara, porque en el estado de Lara nadie dice joropo. ¿Sí? Y si tú te pones a ver y a oír y a sentir el golpe larense, es un joropo en toda su forma, pues, su ritmo, su manera de bailar, su fiesta. Es un joropo, pero ellos todavía le llaman golpe, como se llamaba en toda Venezuela. En el llano, antiguamente se tocaba mucha bandola, inclusive en Apure, antes en Juan Vicente, porque esa zona para allá para Apure, pero una región muy inhóspita, porque ahí lo que había era mucha selva, mucho monte y muchos originales que no hablan ni español. Cuando entra sobre todo esas formas del centro hacia allá, es cuando el general Juan Vicente Gómez manda a abrir carreteras para allá, porque nadie se atrevía a meterse para allá para esa zona. Y bueno, llegan la religión cristiana, evangelizarlos, esa cantidad de cosas, y llega el joropo. Muchos investigadores dicen que el joropo llanero empezó en el estado Guárico, influenciado por el joropo del centro, que estaba muy cerca, está mirando el estado de Aragua, frontera con Guárico. En ese llano apureño, en ese llano barinés, en ese llano portugueseño, en ese llano cojedeño, no existía el arpa. Hay un libro de Alberto Abelo Ramos, un libro de Alberto Abelo Torrialba, sobre las bandolas venezolanas, donde entrevista a una cantidad de señores mayores. Ese libro lo editó el Banco Central de Venezuela, y esos señores mayores decían que antes reinaba la bandola. Vino el arpa y la desplazó, desapareció, pero ahora está reinando de nuevo, como dice. Porque ahorita hay una cantidad de gente joven participando y recreando el instrumento como la bandola. Pero
por lo que yo he oído, por lo que yo he estudiado, por los contactos que yo he tenido, yo pienso que el joropo empezó primero en la bandola que en el arpa. Un instrumento que tiene mucha más antigüedad en Venezuela que el arpa. Fíjate que dicen que, y lo sostiene la mayoría de los investigadores, que el joropo entró por allá por Cumaná, por Oriente. Fue la primera ciudad, ¿no? Entró con bandola. Ahí entró el arpa. Y si llegó el arpa, no se sentó ahí. Ahí se sentó con la bandola. Y después esa bandola es desplazada por el bandolín, que tenía mejor factura porque venía de Europa, hecha por los italianos, por los corsos, esa gente. Y yo lo que digo es que es importante hablarse del arpa, pero todo el mundo habla del arpa, casi nadie nombra la bandola. Y yo te puedo hacer, mira, te puedo registrar una cosa muy antigua aquí en la bandola. Por ejemplo, también hablando de que hay investigadores que dicen que el joropo es mentira, que tiene influencia de herencia árabe. El pueblo, el sur de España, fue conquistado casi 800 años por la cultura árabe. Eso lo sabe todo el mundo. Y en el año 1492, cuando llegan los primeros europeos, y cuando llega Colón, estaba el último conclave árabe, lo estaban sacando de España, que era en Granada, Córdoba, ¿no? Entonces, si en el idioma español tenemos muchas palabras, cientos de palabras de origen árabe, en la música no va a haber herencia árabe, por supuesto que sí, hay gente que lo niega, pero por lógica hay influencia árabe. Yo les voy a hacer un registro aquí en la bandola llanera, para que ustedes oigan un registro que hacía mi maestro Julián Arevalo Tapia, que fue mi maestro de bandola llanera, porque en el que más compartí en los bandolistas llaneros. Él hacía este registro y tengan decía que no suena esto. Eso tiene influencia andaluz clarísima, ¿no? Clarísima y muy antigua. Y por supuesto árabe, porque los árabes estuvieron en el sur de España casi 800 años. Y esa palabra Andalucía viene de al-Andalus, que fue donde se desarrolló esa cultura árabe de esa época y se puso de moda en toda la zona que conquistaron los árabes en África y en Europa. Entonces, por eso yo sostengo que este instrumento es clave en el desarrollo de la música venezolana. Tiene más antigüedad en Venezuela que el arpa. Como ya les dije, el arpa era una clase, era la clase popular, y se regó por todo el país. Y en Venezuela tenemos hasta 5 formas distintas de bandola. El arpa hay 2 solamente. En Venezuela tenemos hasta 5. Entonces, por supuesto, cuando el joropo entra a Colombia, primero entró con la bandola. Porque ese instrumento entró por el norte de América, de Sudamérica, igual que el arpa. Pero el arpa la trajo ya la clase dominante, cuando ya tenían los asentamientos y había impuestos y dominios. Y empieza el mestizaje, pero primero con este instrumento y por supuesto las maracas indígenas y la guitarra renacentista, todo eso de 104. Y eso le sucedió, igual que el arpa en Colombia. ¿Quién lleva la bandola primero? Según algunos amigos que yo tengo en Manía, ya que llaman la zona colombiana. El maestro más importante que ellos nombran es el maestro Pedro Flores, que era hijo de un apureño, que también tocaba bandola. Y él se fue para allá, y esa es la herencia. Entonces ellos tocan y dicen, no, la bandola maniseña. La bandola maniseña, que es la manera antigua de tocar el joropo en el cabo puro. ¿Sí? Que fue lo que llegaron hacia allá, llevar ese instrumento. Y después, en otra época más reciente, en los años 60, se pone de moda el joropo venezolano, en Venezuela, cuando Juan Vicente hace aquella transformación, y el cantante más famoso de esa época de la música venezolana, Juan José de Loyola,
se puso muy de moda en la radio, y esas emisoras de radio se oían en Colombia, y con los colombianos adoptaron esa música, porque los pobladores de esta región llanera, que pertenecían antes a Venezuela, la mayoría, cuando hubo aquel laudo literal, que se perdió ese poco de llano, que era pureño, por culpa no solamente que el ejército colombiano era más poderoso, sino por los políticos inconscientes y flojos que, si les daba una enfermedad, entonces no asistían a la firma de la red porque tenían tal cosa, le dolía la barriga. Eso es verdad, eso no es mentira, ¿no? Y comprados también, como siempre ha pasado. Perdimos, los apureños le mandaban comitivas al gobierno central de que ellos no querían ser gobernados por los montañeses, como llamaban ellos. Hasta 4 comitivas llegaron a venir a Caracas a hablar con el gobierno central, porque ellos no querían ser gobernados por los guates, como decían. Y el gobierno central no quiso, el gobierno, por convenio económico de políticos sinvergüenza de esa época, y porque el ejército colombiano era más poderoso. El gobierno venezolano no quería tener problemas con eso. La mayoría de esos llaneros se pasaron casi todo para acá. Y esa zona fue poblada por los andinos colombianos, por los boyacenses, y llevaron su cultura. Pero ¿qué pasa? Que la música de la gente tiene mucho que ver con el ambiente geográfico, con la naturaleza, con las costumbres que se habían desarrollado en ese paisaje, en esa zona. Entonces ellos, por supuesto, tuvieron que adoptar una música que hablara de eso, que se pareciera a esa zona geográfica, al clima, a todo lo que había en esa región. Y adoptaron el joropo venezolano, el joropo llanero. Y otra cosa que yo digo para finalizar. Ahora bien, el joropo se pone de moda de una manera, porque en esa época cada músico o cada región tocaba de una manera distinta. La cuestión significa, por lo menos con la bandola, cuando Anselmo López retoma la bandola y crea una técnica nueva que llaman jalado, y se pone de moda por los medios de comunicación, se hace conocido y viaja hasta París, y todo el mundo empieza a tocar como Anselmo. Pero en esa época, antes de Anselmo, todo el mundo tocaba distinto. Igual en la zona del centro, por ejemplo, en el norte de Guárico, en la parte de Barlovento, donde tocan el joropo, en Barlovento del Pateperro y en Guarí del Yabajero, Juan Esteban García, Juan Esteban García, que fue el gran renovador y compositor de música para bandola de 8 cuerdas, de 4 órdenes dobles. Todo el mundo empieza a tocar como Juan Esteban. Pero había características distintas. Se imponen la moda, si ponen Juan Vicente se impuso y puso esa moda. Y además, no solamente la joropo, había miles de otras formas en el llano y en todo el país que desaparecieron a raíz de que el joropo se pone de moda, pues se da a conocer, lamentablemente pasó eso. Como en Caracas se hacía joropo, se hacía paso doble, se hacían merengues, se hacían guasas, boleras, hasta canciones de payaso, que ya me decía que un payaso le cantaba y le echaba décima. Todo eso se perdió cuando entra la radio cubana con la guaracha y el bolero. Entonces, toda esa música romántica venezolana, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la primera década, se pierde cuando se pone en moda por la radio el bolero y la guaracha. Y se aparece el paso doble, el merengue, y ahorita, ¿quién queda eso? La gente que alguna vez oyó esa música. Pero esa es la música que antes de que llegaran esos medios de comunicación, como siempre ha pasado, lamentablemente acaban con otras cosas. Y bueno, gracias por la invitación, Ignacio, mi amigo Ignacio, ministro, y gracias a Dinora, que estuvimos trabajando un tiempito allá en el IPC. Queríamos hacer un trabajo importante, pero empezó la cuestión de la crisis, del bloqueo y todas esas cuestiones, y bueno, nos quedamos hasta sin carros en esa época. Entonces, bueno, pero sí hicimos algunas cositas, me acuerdo, bien interesante como mal Guillermo, los saludo desde aquí. Y al otro amigo, compañero que está aquí, bueno, vamos a ir que habla y saludo y abrazo y gracias a todos. Muchas gracias, maestro Ismael Querales, por esta cátedra maravillosa sobre toda esta evolución de ese instrumento extraordinario que es la bandola
con tantos años, además de historia que tiene, primero por allá por Asia, África, lo que fue el territorio de Al-Andalus también, y cómo ese instrumento llega, sobrevive, evoluciona con tantas características distintas, con tanta diversidad en el territorio venezolano. Por ahí había un disco que recopiló hace muchos años, creo que fue Luis Alberto Crespo, o por lo menos el texto de Luis Alberto Crespo, que se llama Cuando los bandolistas se estorbaban, ¿no? Un disco muy, muy emblemático de cómo era el desarrollo de la bandola en los años 60, 70 en los llanos venezolanos, ¿no? Es importante este aspecto también porque refuerza de manera muy contundente la partida de nacimiento venezolana que tiene el joropo, que tienen los joropos, como bien se debe decir, ¿no? Así que bueno, agradecemos muchísimo su participación, maestro Ismael. Gracias también a Dinora por estar también con nosotros y por además informar sobre las distintas plataformas donde se puede consultar en torno a la documentación que existe sobre el bien patrimonial que es el joropo. No sé si, Dinora, si quieres agregar algo al respecto, si quieres repetir nuevamente el tema de cuál es el link para poder consultar estos documentos. Sí, profesor, la cuenta de correo electrónico es ipc.joropovenezolano@gmail.com y las redes son en Facebook IPC Cultural, en Instagram @IPC Patrimonio, en Twitter @redes IPC. Ahí va a estar colgado la declaratoria del joropo, la ficha del joropo y el documento que sometemos a discusión, que es como el esquema del plan de salvaguarda. Entonces, ahí pueden bajar toda esa documentación y luego nos envían todas sus reflexiones, todos sus comentarios para poder hacer la construcción del plan de salvaguarda con la consulta pública. Ya que, bueno, como preferiríamos haber hecho una consulta en el IPC e ir hacia las comunidades, pero como estamos en esta situación, lo hacemos vía red. La nueva normalidad. Así es. Bueno, perfecto. Es importante, creo que reiterar, como lo hemos hecho en cada una de las sesiones, de que esta jornada no se ha hecho bajo un espíritu chauvinista, ni xenófobo, ni nada por el estilo, porque además nosotros, yo creo que nos debemos sentir muy orgullosos si otros países se interesan por nuestras manifestaciones musicales y las interpretan, ¿no? Pero eso no quita que se tenga bien claro el origen, la partida de nacimiento de esas manifestaciones, porque yo lo decía en la sesión pasada, los japoneses están tocando música venezolana, pero a los japoneses nunca se les va a ocurrir decir que esa música es japonesa ahora, por el solo hecho de que yo la estén tocando. Y eso es lo más importante, lo que hay que destacar. Nosotros creemos profundamente en las posibilidades que tienen las manifestaciones populares de calar en otros pueblos, porque hay una identificación inmediata cuando se trata de un asunto de sinceridad. Lo que no creemos es cuando hay intereses ocultos detrás de esto, y que esos intereses tienen que ver con el mercantilismo, con la comercialización y, más grave todavía también, con el tratar de tocar un tema que es la soberanía nacional, ¿no? Importante. Ahí es donde uno tiene que, digamos, que prestar atención, porque no se trata de una iniciativa de las comunidades en Colombia, sino que se trata de una iniciativa que parte de los representantes de la industria discográfica, de la industria del entretenimiento
y también de entes gubernamentales de ese país. Entonces, algo que viene desde las cúpulas para tratar de bajar hacia las bases populares, creándoles una falsa, digamos, percepción de que se trata de una manifestación, en este caso específico de Europa, colombo-venezolana. No sé, Ismael estaba levantando la mano, no sé si quería agregar algo al respecto. Ya. Sí, se me olvidaba, me acabo de acordar de una anécdota que yo tuve muy importante para que la gente vea y esté clara de por qué esa discusión con los hermanos colombianos, que no son todo el pueblo colombiano, porque yo tengo amigos allá que nacieron en los años, por lo menos en los años 60, cuando se inició Joropo Llanero ya, y bueno, y eso es parte de eso, pues, que uno le puede decir, ese Joropo no es tuyo, eso no es, no, porque más gente honorable, gente muy decente, son mis amigos de verdad. Pero mira, les voy a contar un caso así, una anécdota muy importante que yo tuve. La presencié porque yo estaba ahí en ese momento. Nosotros, cuando yo trabajaba a clase en la Fundación Bigot, que veíamos un grupo de las bandolas venezolanas, donde habíamos varios músicos, tocábamos la bandola central, la bandola guayanesa, la bandola oriental y la bandola llanera. Asistimos a un festival en Granada, Córdoba, que se llamaba Los 5 Países Bolivarianos más España. Nosotros fuimos en representación con las bandolas. En Colombia llevó un grupo que era de arpa, cuatro, maraca, bajo, y bailador y cantante. Y nosotros, bueno, cada quien por educación, por respeto y por curiosidad y por interés, asistía a la presentación de cada uno de los países. Fuimos ahí a ver el conjunto de Colombia. ¿Cuál es mi sorpresa? Que la esposa o la compañera del director del grupo, que se llama, decían Cuco Rojas, el señor Cuco Rojas, un investigador y buen artista, lamentablemente falleció no hace mucho, tiene un conjunto llamado Cimarrón, que es ese conjunto que se ha presentado en todo el mundo, que dice que es el grupo más famoso de joropo que hay en el mundo. Pues. Ese señor, cuando se presentaron, los 8 temas que cantó la compañera de él, todos eran venezolanos. Yo, por supuesto que yo conozco la música llanera, quienes son sus compositores, quienes la grabaron, y los temas, yo los empiezo a oír y pienso, bueno, pues este es de Nato Montoya, este es de Ángel Custodio, este es de Pedro Emilio Sánchez, este es de Ángel Ávila, este es de Nelson Morales, ¿no? Y llamo yo a María Teresa López, que era la representante de Venezuela, de la Fundación Bigot, la representante de nosotros allá en España. Y le digo a la derecha, mira, eso no es colombo venezolano, nada, eso es venezolano. Todos son venezolanos. No se dignen de decir quién es el compositor, que es lo que uno hace cuando hace una presentación. Le dices que el tema es tuyo, cuando es tuyo, y dices el compositor que hizo la pieza, porque es tu deber, ¿no? ¿Y de dónde es? No se dignaban. Había como una cosa ahí que estaba así como para que la gente entendiera o no entendiera de dónde era realmente. Y como yo lo conozco, yo digo, esto es venezolano, y no le interesa. Esto que están cantando, todo esto es venezolano, eso no es colombo venezolano. Sí, maestro, ¿estás seguro? Y seguro, María, yo conozco. Va y le pregunta a la representante de Colombia, que es una especie de fundación Bigot, que es de la misma compañía de tabaco Bigot, que está allá en Colombia. Era la representante de los colombianos, y le dicen, mira, Ismael dice que todo eso no es colombo venezolano. Eso es venezolano. No, eso es colombo venezolano, decía la compañera colombiana. Y entonces, vamos a preguntarle al maestro Cuco Rojas, que supuestamente es investigador también, gran artista, muy bueno, y le dice, mira, Ismael dice que eso es todo venezolano, que eso no es colombo venezolano. Y el tipo no me dio a la cara y dijo, Ismael tiene razón. Y así otra categoría, y cosas más graves como esa, por ejemplo. Yo en el año 78-79, participé en el Festival del Silbón de Guanare como bandolista y gané el primer lugar. Y los que ganan el primer lugar o el segundo van con un grupo a Colombia a participar del Festival de Villavicencio. Yo no me acuerdo que fue con Pedro Castro o con la maestra Jovita Nieto, una cantidad de artistas, sobre todo portuguesas.
Y bueno, yo toqué allá, me acuerdo que en ese festival estaba invitado a Rafa Almarito, que era un ídolo allá, una cantidad de María Carrizales y todo. A mí me empieza, por primera vez tengo yo contacto realmente con los colombianos, pero yo sentía, pero aquí no me cuadra algo, la manera de hablar y la manera de cantar. Es como si hablaban parecía a los boyacenses, pero cantaban como Vidal. Porque Vidal, nuestro compadre y amigo Vidal, él como habla, canta. ¿No es así? Bueno, ellos no. Ellos tratan de imitar al llanero venezolano, pero siempre se les sale el citeo, porque usa mucho la gente, ¿no? Bueno, yo participo en eso, me acuerdo que ganó un señor que se llamaba Luis Quinitiva, que era un gran banderista colombiano, lamentablemente falleció. Yo quedé en segundo lugar. Pero lo más grave del asunto es que después yo veo, al año siguiente, alguien me enseñó un video del turismo de los llanos colombianos, ¿eh? del ente que dirige la cuestión turística de los llanos colombianos, y salgo yo como banderista colombiano. Me acuerdo porque tenía un liquidito que me prestó mi amigo Che Hurtado, cuando presidía Silbón, y salgo yo ahí como artista colombiano. Eso era como para demandarlo, ¿vale? Lo que pasa es que en esa época uno no estaba como ahorita, y ahora resulta que hay una lista que maneja esa gente del grupo de Colombia, ese que llevó esos artistas, donde aparecen varios venezolanos como artistas colombianos. Cada vez de ellos está Vidal Colmenar. Hay bajista que trabajó mucho que es Henry Paul Díaz, está Javier Marín, mi cuartista, y así otra cosa como ellos dicen, el llano es un país, así lo ponen como colombiano. Yo le digo, uno podía perfectamente demandarlo por usar la imagen sin permiso. Eso es para que la gente esté clara. Bueno, así es. Yo quiero recordar que por instrucción del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, todas estas sesiones van a después a enriquecer la documentación que se vaya a ir elaborando para una futura declaratoria del joropo como patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio de la humanidad, correcto, Dinora. Que eso es un expediente que, bueno, que generalmente es la casa, el Centro de la Diversidad Cultural los que se encargan de hacer esto, y la idea precisamente es que estos testimonios que se vienen dando en cada una de estas sesiones, pues también enriquezcan ese expediente y sirvan para, de manera contundente, poder lanzar esa declaratoria a través de los organismos internacionales, en este caso a través de la UNESCO. El ministro Villegas ha estado muy pendiente de cada una de estas sesiones. Él, digamos que ha ido lanzando algunas instrucciones en la medida que han venido realizándose. Estas sesiones quedan después, además de todo, colgadas en las páginas de YouTube del Ministerio de la Cultura y de la Compañía Nacional de Música para que puedan ser disfrutadas y escuchadas con atención en cualquier momento, y al mismo tiempo han sido transcritas, y las transcripciones de estas jornadas están también a disposición del público en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así que bueno, todavía hay mucho que decir, tenemos mucho que decir, ese rompecabezas maravilloso que nos indica sobre la identidad patrimonial de esta manifestación cultural está ya empezando a culminarse, está empezando ya en su etapa final. Ya tenemos mucho más claro que cuando empezamos estas jornadas de qué se trata el joropo como manifestación cultural y cuál es su origen, cuáles son los elementos que hacen que tenga una nacionalidad específica, que tenga y que al mismo tiempo, por esa misma característica que tiene de ser una manifestación que se ha extendido por todo el territorio nacional, pudiera considerarse como un símbolo también de nuestro gentilicio, ¿no? Entonces, bueno, agradecidos nuevamente, profesora Dinora Cruz, maestro Ismael Querales, por el tiempo que nos dedicaron,
Y bueno, continuaremos con estas sesiones y seguiremos avanzando en torno a la declaratoria que sería lo maravilloso que pudiera ocurrir en los próximos años del joropo como patrimonio cultural de la humanidad. Gracias.